Pues bien, con mis escasos méritos y muchas limitaciones, aunque con gran voluntad, espero estar a la altura de la encomienda realizada, para lo que solicito la benevolencia del auditorio y las luces del Espíritu Santo para acometer la empresa. No hay sermón que se precie sin una buena captatio benevolentia. ¿Puedes pasar a la primera diapositiva? Pues a la siguiente. Mi propósito en esta tarde es, dentro del amplio abanico que nos ofrece la oratoria sacra, centrarnos en uno con carácter específico, como es el relacionado con las ceremonias fúnebres, con las exequias o honras fúnebres reales de los monarcas de la Casa de Austria. El sermón se constituye como una de las piezas fundamentales de esta liturgia de la muerte, de estas fiestas de la muerte, como llaman algunos, de estas ceremonias de exaltación de la monarquía, junto a lo que pueden ser la construcción de las arquitecturas efímeras, las procesiones, los certámenes poéticos, etcétera, etcétera. Por tanto, y de una manera bastante sintética, hemos tenido oportunidad de asistir esta mañana a la disección de lo que sería uno de esos sermones, el pronunciado, el proclamado en Nápoles con motivo de la muerte de la reina Margarita de Austria. Por tanto, van a escuchar muchas de las cuestiones que se han referido esta mañana y que probablemente se traten también en la ponencia posterior, en la que va a continuación, de la que yo les voy a ofrecer, tratando de identificar lo que serían los elementos básicos o fundamentales de lo que es un sermón fúnebre. Más así. En primer lugar, y ante todo, y sobre todo, es una oración. Es una súplica, un ruego, uno de esos sufragios en beneficio del alma de la persona difunta, y que es lo que inspira, lo que vertebra el sermón de los predicadores en esta situación. Aunque después, como veremos, le incorporen otras muchas facetas y en ocasiones ellos mismos tengan que reconocer que su función prioritaria como ministros del altar y ministros de la palabra es la de ocuparse de glosar cuestiones relacionadas con la religión, y con ese aspecto, insisto, de ofrecer sufragio en beneficio del alma de la persona real difunta, aunque como podríamos tener ocasión de comentar en la relación que se hace en el contenido de esos sermones sobre la vida de los monarcas, de las reinas, de los príncipes difuntos, todos ellos tienen garantizada la salvación eterna por su labor en defensa de la fe católica, pues nunca está de más que el acompañamiento de la oración, organizada en este caso en la forma de una homilía, de una prédica, escuchada por el pueblo fiel asistente en el lugar en el que se celebraran las exequias, en el lugar en el que se celebraran las honras reales, pues tendría esta misión. Pasa, por favor. Es también una catequesis muy próxima a ese valor de carácter oratorio, de rezo, de petición por el alma. El sermón tiene una finalidad claramente doctrinal, en todos los órdenes, en todos los aspectos. Como se dice en el título de la ponencia, los sermones de exequias tienen un carácter extraordinario. Los reyes fueron los que fueron, se mueren cuando se mueren, y es en esa ocasión circunstancial cuando el predicador encargado, el predicador de turno, tiene que tejer un discurso con el que solemnizar una de estas celebraciones propias de esa exaltación del poder regio. Pero también atendiendo a lo que como formulación, refuerzo del valor de esta herramienta a la hora de transmitir los mensajes de la Iglesia Católica hacia el Concilio de Trento, también tendrá ese carácter catequético, ese carácter formativo, ese carácter doctrinal, en el que, aprovechando de manera real, fingida o idealizada, virtudes del personaje cuya vida se va a glosar en esos sermones, va a servir efectivamente para presentar un modelo de virtudes cristianas, de virtudes
católicas que sirven como ejemplo al pueblo que escucha esos sermones o que, en el caso de aquellos sermones que pasarán a letras de molde, tienen la posibilidad de ofrecer ese mensaje con posterioridad y en un reposo, en una lectura sosegada para aquellos que tienen en sus anaqueles libros que contienen estos sermones funerarios. Por favor, la siguiente. Lógicamente, en el contexto que nos encontramos, en el de unas celebraciones relacionadas con la muerte del soberano, la presencia de la parca es ineludible. El triunfo sobre la muerte en el mensaje cristiano a través de la obra salvífica de Jesucristo, el papel redentor que con su muerte y resurrección ha vencido a la muerte, pero también tienen un capítulo, y esto es algo común en muchos de estos sermones exequiales, en cuanto al triunfo de la propia muerte. Esta mañana se nos hablaba del marco que adornaba la iglesia en la que se pronunció, en la que se predicó el sermón por Margarita de Austria, y se nos indicaba la abundancia de calaveras, de guadañas, de esqueletos, de relojes, que hablan de esa fugacidad de la vida, de ese imperio de la muerte, pero de forma inmediata y dentro de ese mensaje salvífico propio del catolicismo, también nos encontraremos con esa esperanza del cristiano garantizada en creer en las palabras de Cristo y en tener confianza en la esperanza en la resurrección. Por una vía y por otra, en esa primera que decíamos del triunfo de la muerte, todos somos mortales, todos hemos de morir algún día, pues de la misma forma que gráficamente en las máquinas fúnebres, en los túmulos, en el aparato funerario, aparecía la muerte en un tono descarnado, en un tono macabro, en un tono tétrico, muchos predicadores también a la hora de presentar y de cumplir con esa función de atemorizar o de llamar la atención a la conciencia de los individuos, de aquellos que estaban escuchando ese sermón, de tener presente siempre que somos mortales y que no sabemos el día ni la hora a la que nos va a llegar y por tanto esa llamada a estar preparado. Por tanto, ese efectismo, ese tremendismo propio o intensificado durante el barroco, ¿no? Pues lo podemos ver en muchas de esas descripciones que se hacen en ocasiones de los efectos materiales de la muerte. Podríamos decir que en algunas ocasiones y en los párrafos de algunos sermones, algo que se intensificaría mucho más en el sermón pronunciado, en el sermón oral, prácticamente veríamos a los gusanos correr por el suelo de las naves de los templos de las iglesias en las que se estaba predicando sermones de esta naturaleza. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? También, lógicamente, es un lamento por la pérdida de la persona difunta, ¿no? Una lamentatio. Tenemos que tener en cuenta que nos encontramos en unas sociedades como las propias del antiguo régimen, en la que la organización político-social, a través de un sistema monárquico, la pérdida de la cabeza de la misma, del rey, lo podemos extender a las figuras femeninas, de la reina, de otros miembros de la casa real, de príncipes, tiene una relevancia trascendental, ¿no? De ahí que, efectivamente, cuando un monarca muere, podríamos poner el símil o la metáfora de una cascada. La noticia se va derramando desde el lugar en el que ha tenido lugar esa muerte y se extiende por todos los ámbitos, por todos los lugares de la monarquía y que nos permitiría ver muy bien el entramado, el engranaje, la composición de estructuras institucionales de esa monarquía del antiguo régimen, al ver cómo distintas instituciones, municipios, cabildos, universidades, empiezan a poner en marcha todo el aparato organizativo para esa celebración de despedida, de homenaje al monarca difunto. El sermón es una pieza fundamental en la organización de esas exequias. Lo veremos a la hora de constituir una de las principales preocupaciones por parte de los organizadores de esas exequias
a la hora de designar un predicador que cumpliese con garantía ese propósito que venimos diciendo que tiene el sermón fúnebre exequial, que tiene el sermón funerario por un monarca. Pasa a la siguiente, por favor. En definitiva, y tras ese aspecto mollar que hemos señalado en su carácter religioso, en su carácter de sufragio pro ánima, vemos también que es un homenaje a la persona real difunto, ¿no? Lo que entraría dentro del género panegírico con características propias, ¿no? Como la exageración, la hipérbole, todos esos elementos que van a servir para trazar una imagen de el monarca que si en muchas ocasiones no se ajusta a la realidad de los hechos, sí que nos presenta aquello que los predicadores querían manifestar. Esta mañana Francisco nos ha hablado de esa cuestión al hilo de los sermones predicados también por la reina Margarita y cómo llegó a Nápoles esa imagen totalmente idealizada de la reina. Porque si de una forma podríamos definir el papel de los predicadores, sobre todo en estas ocasiones circunstanciales, en estas ocasiones solemnes vinculadas a estos sermones, es como grandes creadores de imagen. Imagen en muchas ocasiones idealizada y tergiversada, pero que efectivamente lo que se pretende con ello, a través de la divulgación desde el púlpito, el mensaje auricular, para un número menos reducido de personas a través de la lectura, cuando esos sermones han sido a la imprenta, es crear una especie de estereotipo, de arquetipo, de imagen perfecta del príncipe ideal, ajustada en cada una de las ocasiones a un señor que se llamaba Felipe, tenía el ordinal de tercero, a otro que vendrá después, que también se llamaba Felipe, tenía el ordinal de cuarto, y así sucesivamente. ¿Pasa? De esta forma, nos encontramos con otra de las características o funciones que le podíamos atribuir al sermón de exequias. Esta mañana hemos tenido ocasión de comprobarlo en otros contextos con carácter extraordinario, en la ponencia del profesor Negredo, cómo sería, ¿no?, como de una ocasión extraordinaria, la celebración de un triunfo militar, de un triunfo de las armas de la monarquía. Los predicadores, para la composición de sus sermones, tienen que acudir a la historia remota en muchas ocasiones, a la historia sagrada, más próxima de los precedentes de la monarquía hispánica, en la monarquía castellana medieval, pero también, ¿no?, en lo que sería el ofrecer un repaso del reinado del monarca difunto, en el que va a haber más luces que sombras, lógicamente. Si el predicador de turno quería medrar o quería que sus prédicas pasasen a la letra de imprenta y se difundiesen, pues en ocasiones vamos a encontrarnos que una de las fuentes principales utilizadas por los predicadores en esta situación, en estas ocasiones, ¿cuál es? El silencio. Por tanto, un carácter histórico de estas piezas de oratoria sacra, si efectivamente, ¿no?, con un edulcoramiento, con una hipérbole, con una exageración, es decir, que los historiadores deberíamos, a la hora de tomar como referencia estas fuentes desde la perspectiva histórica, pasándolas por el correspondiente tamiz. En esta cuestión es muy interesante, ¿no?, el cruce de informaciones. Por ejemplo, en muchos de estos sermones fúnebres se hace una relación detallada de lo que han sido los últimos días del monarca. Un proceso que recogería la agonía, la enfermedad que le va a llevar a la muerte. Porque en relación con lo que señalábamos antes también, ¿no?, de esa presencia de la muerte en los sermones, este tipo de sermones también podríamos decir que cumplen o que tienen cierto paralelismo o coincidencia en contenido con los principios de las artes moriendi, de las artes de bien morir. Porque ¿qué van a hacer los predicadores en esos sermones? Ofrecer modelos de buena muerte a través de la muerte del rey o de la reina de turno. Ha cumplido con los sacramentos, ha hecho testamento, ha dejado bien atadas las cosas de la tierra, ha liberado su conciencia para enfrentarse al juicio divino
y con ello, atendiendo ese carácter catequético o doctrinal que tendrían los sermones, vemos que el predicador se está sirviendo de esos modelos, de esos ejemplos, para transmitírselo a aquellos que le están escuchando. Por favor, pasas a la siguiente. Llegados a este punto, y sirviéndonos de la propia palabra de alguno de esos predicadores, en este caso el canónigo magistral de la Catedral de Toledo, Antonio Calderón, encargado en ocasión solemne, como fueron las honras del cardenal infante don Fernando, hermano del rey Felipe IV, en 1641, en la que nos hace una síntesis perfecta, mucho mejor que la que venga pudiendo desarrollar yo hasta este momento, en ese breve párrafo que tienen ahí, señalando cuáles serían los elementos definitorios básicos de lo que es un sermón de exequias. Dice, o sea el sermón elogio de sus alabanzas, panegírico, o sea representación de nuestro dolor, una lamentatio, si lo uno o lo otro se ha de dirigir como debe al provecho espiritual de los vivos, el carácter doctrinal, catequético, y sufragio del difunto, es decir, esa oración en beneficio del alma de la persona real difunta. Creo que es un ejemplo de los muchos que podríamos encontrar en el que el ministro de la palabra, subido al púlpito, refleja muy bien lo que es la labor, lo que es la misión, el cumplimiento de la encomienda que se le ha realizado cuando predica en una ocasión como tan especial o tan particular como es la del fallecimiento de una persona real, del soberano, de su esposa, de la reina o de alguno de los príncipes. Puedes pasar a la siguiente. Aún podríamos añadir otras dos funciones propias del sermón. En este caso, relacionada con el propio predicador, un sermón de exequias principescas es una oportunidad para el lucimiento del predicador. Es una ocasión apropiada para hacer gala de sus mejores dotes oratorias, de manifestar ante aquellos que les escuchan cómo maneja los recursos retóricos contenidos en las artes praedicandi y por tanto, como digo, es una encomienda de gran responsabilidad. En ello también jugará un papel destacado o importante la institución que se lo encomienda, que como veremos ahora sería el otro aspecto a destacar a la hora de quedar bien, ¿no? Porque efectivamente estos sermones, el encargo del mismo, toda la celebración de las exequias reales, y ahí quedaría la constancia de lo realizado por parte de una ciudad, de una universidad, ¿no? En un género, podríamos señalar, que es muy próximo al de los sermones funerarios. En muchas ocasiones esos sermones funerarios los encontramos insertos, incardinados, dentro de las relaciones de exequias a las que me estoy refiriendo, en las que aparecería recogido todo el proceso de organización, muchas de ellas, sobre todo cuando son las que se elaboran en la corte, contienen ese modelo de buena muerte del rey, ese proceso de agonía que llega a los púlpitos de provincias, podríamos decir, y les sirve como ejemplo para la composición, como herramienta formativa de sus prédicas. Por tanto, otra función u otro carácter que tendría el sermón exequial es el de esa muestra de fidelidad hacia la persona real difunta por parte de la institución organizadora de las exequias. Y eso, insisto, quedaba manifiesto en muchas ocasiones porque estas relaciones, algunas conservadas de forma manuscritas, otras como los sermones dadas a la imprenta, se enviaban a la corte, ¿no? Y era una de esas manifestaciones de la fidelidad vasallática realizada por una de las instituciones que conforman esa monarquía. Puedes pasar a la siguiente. En intervenciones previas a la mía, se ha hablado en muchas ocasiones del carácter, del perfil de los predicadores, ¿no? En eso tenemos la obra de referencia del profesor Negredo del Cerro con respecto a los predicadores de la corte. Se ha señalado la necesidad, ¿no?, de ver lo que pasa en los púlpitos de provincias. Lo que nos ha señalado también la profesora Garrido esta mañana con ese estudio de carácter prosopográfico, ¿no?, de los malos predicadores, ¿no?,
yo en este caso les ofrezco a través de esta tabla la nómina, la relación de aquellos predicadores que fueron encargados, que se les encomendó la misión de predicar en un sermón con motivo de las honras fúnebres de un monarca de la Casa de Austria. En Burgos, el organizador de las exequias era su institución municipal, el regimiento, y el lugar en el que se realizaban la Catedral de Burgos. Y por norma, y como pueden comprobar en la tabla, y de una forma prácticamente sistemática, podríamos decir, el encargo se hace a los canónigos de oficio, especialistas, podríamos decir, en la oratoria sacra, que son los canónigos magistrales. Suele ser el canónigo magistral el que recibe ese encargo por parte de las autoridades municipales, con el beneplácito del cabildo, para componer estos sermones. Se ha señalado esta mañana también, ha sido en palabras del profesor Negredo del Cerro, como en ocasiones la concesión de una mitra, es decir, la preconización a una sede episcopal, más que un regalo, podía ser un caramelo envenenado. O lo que podríamos decir, esa práctica que se realiza en política de para deshacerte de uno que molesta o que es poco hábil en las encomiendas que se le ha realizado, pegarle la patada y que suba para arriba, ¿no? De todas las formas, yo creo que la concesión de la dignidad episcopal, por poco agradable que pudiera parecer la misma para el titular de la misma, considero que sí que es un elemento de promoción social. En este caso, pueden comprobar en la tabla cómo probablemente, en este caso, por la cuestión de ocupar la magistralía de oficio, hay bastantes publicaciones, bastantes estudios que han podido demostrar o comprobar cómo el púlpito en una catedral se convierte en muchas ocasiones en el trampolín para acceder a una sede episcopal, a la recompensa de estos agentes fundamentales en el mantenimiento de los valores sociales, políticos, culturales, religiosos de la sociedad del antiguo régimen a través, como digo, de este reconocimiento. ¿Puedes pasar al siguiente? Una cuestión interesante a abordar, y es en lo que con lo que nos tenemos que conformar en muchas ocasiones, ya que los sermones no se han conservado, no se han dado a la imprenta, es con el eco de los mismos. Eco que nos podemos encontrar nuevamente a través de esa fuente documental a la que les aludía antes, que son las relaciones de exequias, en las que efectivamente en muchas ocasiones se recoge lo que ha sido el resultado de una prédica en una ocasión de este tipo. Vemos varias de ellas, ¿no? 2 de Burgos y 2 de la corte, para hacer un poco, ¿no?, de equilibrio. Dice, al cabo de la misa subió al púlpito el doctor Somoza, canónigo magistral, y predicó un sermón como pedía la materia, ponderando las virtudes del Rey nuestro Señor y mostrando las razones que había para llorar su pérdida, ¿no? En este caso es el sermón declamado en las exequias del rey Felipe III. El siguiente es el de la reina María Luisa de Orleans en 1689. Se coronó la celebridad con el sermón que predicó, con el desempeño que acostumbra el doctor don Francisco Venero, canónigo magistral de esta Santa Iglesia. Vean esa coincidencia, como digo, que es el canónigo de oficio magistral el que se suele encargar de la predicación de estos sermones. En la mayoría de las ocasiones es el único testimonio con el que contamos de esta realidad. Otra cosa, ¿no?, es lo que sucedería en la corte con esos 2 ejemplos de las predicaciones del jesuita Florencia en la villa y corte. Dice, llevado de su gran doctrina por ser uno de los doctos hombres de estos tiempos, hizo un gran sermón en alabanza de las virtudes grandes de la reina Nuestra Señora, ¿no? Lo que decimos, el sermón de exequias como catálogo de virtudes teologales, de virtudes cardinales, etcétera, etcétera, que a través de determinados episodios de la vida del personaje, de la persona real difunto, se intentan presentar como modelo a aquellos que están escuchando o que lean después el sermón. Y se predicó en esta solemne misa el padre Florencia de la Compañía de Jesús, que pareció muy bien a su majestad y a todos los circunstantes, por ser en extremo bueno. No sé hasta qué punto se podría valorar
lo interesante es encontrar algún tipo de noticia o de fuente con respecto a esta cuestión que señalo, de los ecos de la predicación regia, de el papel que pudieran jugar algunos de estos sermones a la hora de convertirse en un mérito en la promoción de una carrera eclesiástica. Es decir, en el caso de los capellanes reales, ¿no? O de acceder a un puesto en la capilla real como predicador, o en el caso que hemos visto antes, ¿no? Que probablemente esté más relacionado con la condición general de canónigos magistrales, ¿no? Para la promoción para una sede episcopal. Pasamos al siguiente. Un aspecto en el que me gustaría también detenerme brevemente es empezar el análisis dentro de la oratoria sacra con los elementos previos a lo que sería el sermón propiamente dicho, el cuerpo del sermón. Porque para todas esas cuestiones relacionadas con las relaciones de poder y con la propia intrahistoria del sermón, cómo se organiza, cuál es el motivo de la encomienda, qué propósitos ha buscado la institución que ha encargado el sermón, es las aprobaciones y las dedicatorias de los mismos. A veces podemos pasar por encima de ellas, pero se puede extraer de ellas una suculenta información, insisto, en ese carácter de intrahistoria del sermón, de cómo se encarga, de cómo se teje de todo este tipo de cuestiones. La siguiente. Una cuestión también interesante y que viene derivada de unos estudios que realicé con una fuente conocida en el manejo por parte de los historiadores modernistas, como son los inventarios post-mortem, es la de detectar la presencia de este tipo de literatura sacra, es decir, de estos sermones funerarios regios, en las librerías de los predicadores. Interesante desde el punto y hora también, ¿no? Que localizar o contar con una pieza de esta naturaleza y uno de estos inventarios nos serviría muy mucho, ¿no? Para ver el tipo de fuentes que maneja el predicador de turno a la hora de la composición de los mismos. Pero también es interesante, como digo, detectar la presencia de ese tipo de obras escritas, de esos sermones que han pasado a las letras de imprenta, a las letras de molde, en bibliotecas particulares. Muchos de estos sermones que formarían parte de los anaqueles de las librerías de particulares estarían insertos en un género que también suele aparecer con cierta frecuencia en esas librerías, como es el que me he referido antes y que en muchas ocasiones van en paralelo, que son las relaciones exequiales, regias. Y para concluir, ¿pasa al siguiente? ¿No? Antes hemos visto, ¿no? Cuando hablábamos de eso de los ecos de los sermones, cómo se regala el oído de los sermonistas, ¿no? A través de esas críticas, a través de esos juicios que se les hace. También podríamos tratar la cuestión de cómo se le regala el paladar. En Burgos, por ejemplo, y a finales del siglo XVII, se va a establecer la tradición de recompensar la labor del sermonista con un regalo en especie constituido por chocolate labrado. Como pueden ver ahí, esta tradición se inicia con las exequias de la reina Mariana de Austria y después se continúa en época borbónica. El caso del canónigo magistral Pablo Gaviria, que fue agasajado en su labor por el regimiento burgalés con 25 libras de chocolate, lo que traducido, trasladado a medidas actuales serían 11 kilogramos y medio, ¿no? Por muy golosa que fuese su reverencia, tenía suministro de chocolate para un tiempo considerable, ¿no? Y vean que el valor del mismo, pues también es importante. El Papa Francisco ha recomendado a sus sacerdotes que no lleven sus sermones más allá de los 10 minutos. Yo tampoco pretendo seguir mortificándoles esta tarde con mi presentación y doy por concluida la misma agradeciéndoles su atención y que les haya interesado la misma. Muchas gracias.